los 70 discípulos. Primero aquí el maestro comisiona a los 70 discípulos, aparte de los 12, él tenía 70 discípulos más, y los comisiona y los envía de dos en dos. Pero aquí dice que los comisiona o le da una misión o una orden o una enseñanza. Primero le dice en el capítulo 1, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. Y les decía: la mía la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y he aquí que yo os envío como cordero en medio de lobo. No llevéis bolsa, ni alforjas, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decís: pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os recibáis, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ellas hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, salid por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Primero aquí el Señor Jesucristo comisiona a 70 y los envía de dos en dos a todo lugar o aldea donde él iba de ir o él iba a pasar por ese lugar. Aquí le da una orden y le da una instrucción. Es decir, aquí los capacita, los instruye el Señor Jesucristo y los delega a todas las aldeas o lugares donde él iba a ir. Ahora, estos 70 iban enviados de parte del Señor Jesucristo. Iban con una orden o con una instrucción del Padre del Señor Jesucristo. Y lo que primeramente Jesús le dice: he aquí yo envío como corderos en medio de lobos. Pero si usted se pone a ver aquí, en este versículo 10, verso 3, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los corderos, ¿quiénes son? Y los lobos, ¿quiénes serán? Aparentemente aquí la gente piensa que los lobos son los animales que están en las selvas o en las montañas. Pero aquí los lobos que el maestro hablaba, o el Señor Jesucristo les decía a los discípulos, era que los lobos eran aquellos que no iban a recibir su palabra, aquellos que desprecian su palabra, aquellos que rechazan su palabra. Esos son lobos rapaces. No son los animales de cuatro patas, son las personas que no reflexionan, no recapacitan y buscan a Dios, sino que siempre están cerrados en su propio razonamiento y no quieren buscar de la presencia de Dios. Los lobos eran las personas que no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Y en ese tiempo lo que había eran lobos, serpientes. Y cuando hablaba de la serpiente, no hablaba de la culebra que se arrastra sobre el piso, sino que hablaba de las personas que nunca hasta hoy en día quieren reconocer que Jesucristo es Salvador. Que la gente hoy en día, en vez de seguir a Cristo, sigue a vicios. Son gente llenas de odio, de venganza, de que no quieren buscar a Dios primeramente. Ahorita el vicio que está agarrando a la humanidad, a la juventud, es llevándolo al vicio de la droga. Y aún la humanidad sabe ese vicio dónde los lleva, porque ese vicio no los lleva al cielo, sino que ese vicio los lleva al infierno. Si es que no se arrepienten y buscan a Dios a tiempo. Que los ciega, los encadena, los ata, que usted le habla la palabra y ellos no quieren reflexionar, más bien ellos se van en contra de Dios y blasfeman de Dios. Entonces de ellos es que hablaba el Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, lo dijo, hoy también se está viviendo ese mismo tiempo, que hoy en día la gente
En vez de obedecer la palabra, la gente obedece más bien al pecado, a los deseos mundanos. En vez de estar cada día obedeciendo a la palabra de Dios, más bien seguimos este mundo perdido. Luego dice en el verso 5, el tema que yo quiero hablar en esta preciosa tarde es el saludo. Muchos hermanos dicen que el saludo es Dios le bendiga. Y yo quisiera que usted lo va a ver con la palabra, si es que el saludo es Dios le bendiga, o el saludo que Cristo cuando llegaba a todas partes, Él decía era la paz sea con vosotros. Hoy en día hay hermanos que son hasta molestos, cuando uno los saluda, la paz sea con vosotros, ellos gritan y le dicen, Dios te bendiga. Pero eso están fuera, ellos están fuera de la voluntad de Dios. Porque primeramente aquí Jesús comisiona 70, y ahora, presten atención, aquí Él comisiona 70 hombres, no a mujeres. Luego dice en el versos 10:5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. No dice Dios te bendiga, primeramente es paz sea a esta casa. Pero acá en casa no está hablando de la casa de las 4 paredes que no tienen alma ni respiran, sino que estaba hablando es a la persona que verdaderamente obedece su mandamiento de Dios. El que obedece su mandamiento de Dios recibirá la paz, porque la paz trae la palabra del Señor Jesucristo a los que aman y guardan su palabra. Primeramente, dice el maestro, en cualquier casa donde entréis o donde ustedes vayan, si ustedes van a predicar la palabra, tienen que saludar, la paz sea con vosotros. Aquí Jesús está dando una orden a discípulos, hombres, no discípulas, mujeres, porque hay mujeres, la mujer tiene su discipulado y el hombre tiene su discipulado. Y luego aquí en el verso 6, dice en el verso 6, y si hubiera allí algún hijo de paz, un hijo de paz, un hijo de Dios, uno que obedece su palabra, es decir, el que obedece la palabra tiene que obedecer los mandamientos, y el que obedece a Dios se rige o se guía conforme a la palabra. Si la persona es guiada por Dios y obedece sus mandamientos, tiene que hacer primeramente este primer paso. Es obedecer los mandamientos de Dios, y si va a predicar una persona, un varón que Dios lo guía, tiene que saludar a como Cristo lo ordenó a estos 70 discípulos. Y luego dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, o un hijo de Dios, o un seguidor de Cristo, vuestra paz reposará sobre él, o si no se volverá a vosotros. O sea que si él recibe a alguien que va a predicar esta palabra y le anuncia la buena nueva de paz, primeramente se llega, no buenos días, no buenas noches. Si va a predicar, tiene que llegar primeramente la paz sea con vosotros. Pero hoy en día la gente llega, algunos llegan a saludar buenos días, tocarle las puertas a usted y le dicen buenos días. Y lo peor de todo es que son mujeres. Y diciéndose que son testigos de Jehová. Pero la palabra testigos, aquí los testigos que fueron en el Nuevo Testamento no fueron testigos de Jehová, sino que fueron testigos del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde me salen estas otras personas hoy en día que son testigos de Jehová? Cuando los testigos de Jehová no están aquí en la tierra, todos están ellos en el cielo. ¿Y por qué ahora hay testigos de Jehová? Cuando Cristo vino, dijo que todos vamos a ser testigos de Cristo. Luego dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, o si no se volverá hacia vosotros. Estoy hablando con la palabra, no estoy hablando con mis hechos. San Juan capítulo 20:19, dice así, aquí Jesús ya había resucitado, San Juan 20:19. Yo hablo con la palabra, cualquiera dice, ¿por qué tiene la escritura? Porque ella es la única que trae luz al entendimiento de las personas. La palabra es la única que puede guiar al hombre, si es que cree en la palabra, porque hay gente que no cree ni en la palabra de Dios, desprecia la palabra. Y hablan de Dios y aún han aprendido la palabra de Dios, o de aún han aprendido que Cristo vive. ¿Será de algún libro? Si no es de la Santa Escritura. Luego dice, en el 20:19, aquí Jesús se le aparece a los discípulos, ya él aquí había sido resucitado entre los muertos, es decir, ya había ido a la cruz y ya Dios lo había resucitado por la gloria del Padre. Luego primero dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, no es el día lunes, sino el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos,
Vino Jesús puesto en pie y le dijo, paz a vosotros. Ahora Jesús llega y nos dice que los discípulos estaban reunidos, como decía, en un hogar, en una casa, pero estaban con miedo a los judíos. Como ya había sido muerto Jesucristo y pensaba la gente, o los discípulos también pensaban que Jesús nunca iba a resucitar más. Entonces, por eso Jesús se le aparece a ellos, estando la puerta cerrada. Jesús ni la puerta nadie le abrió, sino que él entró. ¿Por qué? Porque Jesucristo es omnisciente, omnipresente, y él está en todo lugar. Pero luego cuando llega a este hogar donde estaban los discípulos, no saluda la paz al hogar, sino que saluda la paz sea con vosotros, era a los que él ya le había enseñado. Ahora, él le había enseñado y ellos, algunos habían que estaban dudosos, que pensaban que Cristo nunca iba más a resucitar. Pero se equivocaron algunos, porque Tomás fue uno. Luego dice Jesús, y vino Jesús y puesto en pie en medio de ellos, mire, él sí llegó a la casa. Es como cuando la persona está sin Cristo, natural, algo natural. Llega a una casa, ¿vale? Si usted va de día, de mañana, usted le dice a la persona que está delante ahí, el mayor, usted le dice buenos días, no le va a decir buenas noches si va en la mañana, va en la mañana. Ahora, Jesús aquí llega, puesto en medio de ellos, llega y el saludo del cristiano, ¿cuál es? Aquí lo habla Jesucristo, no lo habla el hombre. Aquí alguien le diga a usted, hermano, el saludo le bendiga, rechace eso, porque el saludo que Cristo ordenó es la paz sea con vosotros, no Dios le bendiga. Y usted está afirmando eso, y usted está obedeciendo ese saludo, y usted lo afirma como que eso fuera verdadero, pues eso no es verdadero. El que bendice es la palabra. Es cuando usted obedece la palabra, usted ha sido bendecido, pero no es por su saludo. Ahora, el saludo es una parte de obediencia del Señor Jesucristo. Y luego dice, la paz sea con vosotros. No dice Dios les bendiga. El verso 21 dice, en el verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo las envío. Confirma más otra vez el Señor Jesucristo. Quiere decir él que él tampoco vino a hacer lo que él quiso. Él tampoco vino a hacer, él no vino a obedecer su propio pensamiento o su propia enseñanza. Cristo recibió una enseñanza del Padre y él la vino a obedecer. Y si usted es un evangélico que vive la palabra, pues tienes que obedecer esa palabra. Si no la obedece, pues tenés desobediencia y enderece su camino. Porque eso no es un camino recto que lo lleva al cielo. Porque una desobediencia es aquel que está viendo por la palabra y no lo obedece. Y aquí está viéndolo una vez más. Dice el maestro mismo. Mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Otra vez, paz. Como diciéndole otra vez, se los digo, se los advierto. No vayan a cualquier parte a salvar y le bendiga, sino que es la paz sea con vosotros. Y luego Jesús aquí confirma y dice, como me envió el Padre, así también yo os les envío. En este caso Jesús dice, así como mi Padre me enseñó, así como mi Padre me dio la autoridad y me enseñó, yo también a sí mismo se las enseño. Esta es una enseñanza. El saludo es una enseñanza. Y si usted no lo hace como evangélico, usted saluda a Dios le bendiga, pues eso no, es una enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo aquí está, dice, como envió el Padre, así también yo las envío. Si usted saluda, la paz con vosotros, usted está obedeciendo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si usted hace lo que quiera, pues no está obedeciendo ni a Dios, ni al Padre, ni al Espíritu Santo. Dios se agrada a esto con el obediente. Dios no se agrada con el altivo ni con el altanero. Dios se agrada es con el humilde y el sencillo. ¿Cuál es el humilde? Es el que obedece su mandamiento. Hoy hay tanta gente y hermanos que cargan la Biblia o la Escritura en este caso, pero no quieren obedecer a los mandamientos de Dios. Ellos son enseñados por un hombre y ellos lo que dicen que el saludo no es la paz, sino que es Dios les bendiga. Y aquí lo estamos viendo si es que verdaderamente el saludo es Dios le bendiga. En San Juan capítulo 14, verso 27. Yo le hablo con la palabra, no con mis hechos, ni con mi palabra, ni mis mandamientos míos. Esto es con la palabra de Dios. Y si usted quiere, recíbalo, y si no, pues ya queda, eso ya queda conciencia suya, ya no de Dios ni mía. Sino que usted tiene que entender esto, que esto es claro para el que obedece. Dice en el San Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. Y luego dice el maestro, no se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Y a la gente, poco de gente que tiene miedo de saludar, la paz con vosotros. Cuando vengan un poco de congregaciones, en vez de decir la paz con vosotros, dicen Dios les bendiga. Se está yendo en pos de su obediencia y más bien no nos buscamos ir a la obediencia a Cristo. El que saluda, Dios le bendiga, no está obedeciendo a Dios. Porque el primer mandamiento, lo que primero le enseñó a sus discípulos, primeramente vayan a predicar mi palabra, y luego le dijo, yo los envié a ustedes como corderos en medio de lobo, y luego le dicen, cualquiera de ustedes, en cualquier casa que vayan, digan la paz sea con vosotros. Primera, segunda, tercera enseñanza es el saludo. La paz sea con vosotros. Los capacita, los instruyes a sus 12 discípulos, y luego a los 70 también le da la misma orden. Y ahora yo pregunto, ¿usted a quién sigue? ¿A otro Cristo? Si usted sigue al Cristo de la gloria, pues endereje su senda, como dijo el apóstol Pablo a los hebreos, endereje su senda, sus caminos, es decir, que obedezca los mandamientos y que lo torcido o que lo chueco no se salga afuera de lo derecho. Lo derecho es Cristo, es la obediencia. Él no quiere que usted se desvíe siguiendo doctrinas de hombres, sino que usted siga la doctrina de Cristo Jesús. Por eso aquí está el saludo clarito, ¿cómo es? El saludo es la paz sea con vosotros. Luego, en 1 Corintios, capítulo 3, 1:3, perdón, 1 Corintios 1:3. Ahora, el saludo de la iglesia, cuando ya está congregada, para comenzar un culto en la congregación, cómo es que tiene que dirigirse el que está por delante, el que está dirigiendo o como el que predica. Primero dice en el prefacio arriba el apóstol Pablo, salutación, es decir, salutación, aquí una salutación a los corintios. Dice el apóstol Pablo primero, gracia y paz. Ahora, mira, este saludo, ya no es en la cara, no es congregacional, el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero no me sale a mí aquí, Dios le bendiga. ¿De dónde me sale el saludo? Dios le bendiga. Aquí dice gracia y paz, pero siempre, aquí se está metida la paz. Gracia significa amor, misericordia. Y luego dice la gracia y la paz, es decir, que el amor, la misericordia, la compasión sea con vosotros. Con vosotros, no dice es con todos los que obedecen. Y luego dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero no es Dios le bendiga. Ese es el saludo congregacional. Gracia, misericordia y paz sea con todos vosotros. Y se comienza el culto. Y ese es el saludo de la iglesia. En la congregación, y usted está afuera, saludo de la paz sea con vosotros. Luego lo dice en Judas. Tercera de Juan, capítulo 1:12, que no tiene capítulo pero versículo sí. 15. En el 15 dice, primero, salutación final del apóstol Juan. Luego dice, la paz sea con todos los amigos, te saludan. Saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. En todas las epístolas está, la paz sea contigo. Aquí primeramente el apóstol Juan saludándolo a quién. Un saludo a Filadelfia. Perdón, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtela con tinta ni plumas, porque espero verte en breve. Hablaremos cara a cara. Entonces dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Tú a los amigos y a cada uno en principal. Entonces aquí el saludo no es como la gente dice, Dios
le bendiga. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la honra y el imperio, y por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, tiene que hablar conforme a la palabra. El tema que le estoy tratando ahorita es el saludo. El saludo no es Dios le bendiga. El saludo del cristiano evangélico que obedece es la paz sea con vosotros. Y luego dice el apóstol Juan en tercera, dice 1:15, dice que la paz sea con todos los amigos. Allá habla con los mundanos. La paz sea para con todos los amigos. Y luego ya habla y también para los amigos en Cristo Jesús. El que es amigo de Cristo recibe la paz del Señor Jesucristo. Porque esto fue lo que el Señor Jesucristo delegó, y en todas sus epístolas del apóstol Pablo están cuál es el saludo. Lo vamos a ver también, no solamente lo vamos a ver en Primera de Corintios, lo vamos a ver también en Gálatas capítulo 1:3. Dice Gálatas 1:3: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mire, gracia y paz. Pero eso dice, gracia, por eso, el apóstol Pablo dice en la salutación final. Y luego dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que usted lo vea, que no solamente en el Nuevo Testamento es que lo saluda. Ahora, vamos a ver lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 25, versos 5 y 6. ¿Qué es lo que dice? Preste la atención. Primera de Samuel, capítulo 25, 5 y 6. Dice: entonces envió David 10 jóvenes. ¿Quién era David? David era un profeta de Dios. Y les dijo: subí a Carmel, he ahí a Nabal, y saludarle en mi nombre. Verso 6. Y decirle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todos cuantos tienes, o cuantos todos habiten allí, en casa. O sea que hasta en la ley, primeramente, el saludo de los judíos era shalom. Ahora, la palabra shalom significa paz o salve. La palabra salve significa paz o regocíjate, alégrate. Eso le dijo el ángel a María. Y eso lo está en Lucas, capítulo 1, para que usted mismo lo vea, no lo vayamos a salirnos de la línea. Primeramente dice, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, salve, que quiere decir paz, alégrate o regocíjate, porque Dios dio gracia en el corazón de María. Por eso le dijo: salve, muy favorecida. Es decir, sales, tú eres bendita, porque el Señor es contigo. Y le dijo el Señor: bendita tú entre las mujeres. No le dijo que le iba a bendecir, no. Cuando el saludo aquí, no es Dios le bendiga, que le dijo: es salve, muy favorecida. ¿Qué significa salve? Significa paz, prorrumpe en júbilo, en alegría, y regocíjate, alégrate, porque Dios halló gracia en ti, y en ti va a salir el Salvador del mundo, que se llamaba Jesús de Nazaret. Otra vez encontramos la palabra salve, que significa paz o shalom. ¿De dónde hoy en día la gente le saca el saludo Dios le bendiga? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no escudriñan la palabra. En vez de investigar la palabra, investigan la televisión.
En vez de investigar la palabra, investigan mejor más. Se esclavizan en el trabajo y a Dios no le dan tiempo. Tienen tiempo para buscar a Dios, pero prefieren hacer sobretiempo en su trabajo y no prefieren hacer sobretiempo para Dios. Porque van a ganar dinero, naturalmente. Pero ¿de qué vale que usted se gane lo material y pierda lo espiritual? No le vale para nada. Porque la gente hoy en día está más preocupada por lo terrenal que por lo espiritual. Por eso que Dios quiere que la persona hoy en día, en San Juan capítulo 5:39, Jesucristo le dijo a la gente que lo seguía, a sus discípulos, le dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y luego le dijo que ya son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar la palabra. Hay evangelios que no leen la palabra ni siquiera ni una vez a la semana, ni una vez ni siquiera ni al mes. Al año tal vez la cogen, si es que la cogen al año una vez. Cuando van a las congregaciones, el ratito que van a leer, lo cogen ese ratito y ahí la cerraron y se van por predicaciones naturales, carnales, lo llenan a usted de prosperidad, lo llenan de bendiciones, pero naturales, y nunca le enseñan a usted la verdad y nunca le dicen lo que usted tiene que usted vivir. ¿Cuál es la vida que usted debe vivir para Cristo? Es una vida primeramente santa y apartada de este mundo perdido. Porque el día del Señor se acerca. Y la gente, en vez de acercarse más a Dios, se aparta más bien de Dios. ¿Cómo se aparta? Es no obedeciendo su mandamiento. ¿Qué es su mandamiento? Es su enseñanza. Y si alguien escudriña esta palabra y no obedece esta enseñanza, y no solamente es esta, hay muchas enseñanzas. Ahorita hay mujeres predicadoras, pastoras, pero en la Biblia, o el Señor Jesucristo, a ninguna mujer la puso como ministra ni como pastora, sino que solamente le dijo a los discípulos, los capacitó, los instruyó, le dio órdenes y le dijo qué es lo que ellos deberían de hacer. Pero en el ministerio de Cristo ni siquiera ni a su madre en la carne, porque no era madre de Cristo, sino era de Jesús, ni en la carne Jesús la puso a su madre para que por lo menos sea ella una pastora. Solamente Dios la tomó para que en ella sea formado Jesús. Y adentro de Jesús lo que estaba Cristo, el verbo, la palabra. Y esa es la que venía a salvar al mundo. Por medio de Jesús. Entonces, el saludo no es Dios le bendiga. El saludo es la paz sea con vosotros. Y si usted es un evangélico que quiere agradar a Dios, comience por lo menos la tercera enseñanza de Jesús, cuando Jesús lo delega a los 70 discípulos, que le dijo primero: vayan por todas las aldeas a predicar mi palabra, y dijo: sanen enfermos, echen fuera demonios. Hay gente que hoy predica la palabra y no cree en los milagros. Entonces, ¿en qué Dios cree? Si el poder de Dios obra con milagros. Por eso que la palabra de Dios, dice la Biblia, que la fe es de poco. Sin esta palabra no hay vida, sin la obediencia a Cristo no hay vida. Hoy la mayoría, la gente que dice que es evangélica, la mayoría, en vez de apegarse a Cristo, se alejan de Cristo. ¿Cómo se alejan? Es desobedeciendo su mandamiento. No oran, no ayunan, no escudriñan. ¿Qué vida pueden tener? Carga la Biblia, pero anda muerto. Van resistiendo por fuera, pero espiritualmente nada. Jesucristo dijo: el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, verso 8. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida, gozo y paz. Y si usted es un evangélico que quiere agradar a Dios, lo fui dando el tema con todos los versículos, textos bíblicos, para que usted también lo investigue y se dé cuenta que esto yo no lo he escrito, ni que yo me lo he inventado, sino que están aquí, dentro de la enseñanza de Cristo. Solamente vimos el tema del saludo, que no es Dios le bendiga, sino que la paz sea con vosotros. Y así mismo le digo, que la paz sea con todos vosotros, y la misericordia de Dios repose en cada corazón, en cada alma y en cada vida. Amén.